Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Ítalo Atencio, presidente de ANSA, Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios. Bienvenido, Ítalo, es un placer tenerte nuevamente en estudio. Gracias, Ibrahim. Buenos días para todas las personas que nos ven hasta ahora y siempre es un placer, diría un privilegio poder conversar contigo, periodista joven, preparado y que hace sus cosas muy bien siempre. Gracias. El primer tema es obligado. Vamos a conversar sobre la brecha cambiaria. Estuvo la semana pasada cerca del 45%. ¿Cómo afecta esto, digamos, en la operatividad de supermercados y autoservicios? Claro, digamos que hay una consideración previa a hablar de la diferencia entre la brecha cambiaria. Si nosotros nos ubicamos en el mundo de los supermercados de hoy y de los proveedores de hoy, vamos a colocar algunos ejemplos. Hay muchos más supermercados que hace 4 años. Hay cada vez más supermercados cerca de tu casa. Es decir, tienes opciones donde ir a comprar. Pero además hay más marcas. Por ejemplo, harina de maíz, hay unas 53 marcas registradas y unas 10 compiten por el mercado. En arroz hay unas 70 marcas registradas y unas 8 o 9 compiten por el mercado. Sucede lo mismo en salsa de tomate, un poco menos en margarina, pasa lo mismo en aceite, pasa lo mismo en mayonesa. Entonces, ¿qué sucede? Que aquello que pasaba anteriormente, donde automáticamente yo traducía una diferencia en costos, justa o no, al precio, y ese precio era aceptado por el consumidor, ya no pasa. Es decir, yo tengo que tomar muy bien decisiones a la hora de transferir esos incrementos de costos a mis precios, porque si no simplemente no vendo. O sea, ¿qué ha traído como resultado esta diferencia cambiaria? Bueno, ha traído como incertidumbre, pero ha traído muchos espacios de negociación y de alianzas entre proveedores y supermercadistas, sabiendo que si subo el precio en un porcentaje similar, simplemente no lo voy a vender. No lo voy a vender. Eso ha venido pasando con varios rubros. Sabemos además que hay rubros que de manera estacional en este primer trimestre o cuatrimestre del año, es un trimestre o cuatrimestre de sequía, su precio cambia, como por ejemplo huevos, pollos o carne. En resumen, la brecha ha tenido un impacto, sí, sobre todo de cierta incertidumbre, pero ese impacto lo hemos ido mitigando a través de conversaciones con los aliados comerciales nuestros, que son los proveedores, y en reuniones sectoriales con el Ejecutivo, que han habido varias últimamente, hablando de qué vamos a hacer con este tema. ¿Qué han conversado en esas reuniones con el Ejecutivo Nacional? Yo creo que lo más importante es reconocer que hay un presupuesto de divisas para el año, que ese presupuesto de divisas para el año para Venezuela se ha impactado por temas externos. Hay temas externos que nos impactan, que además son cambiantes, licencia 41, 41A, B, C, D, se extiende, no se entiende, se extiende, sale, no sale, eso impacta desde el punto de vista de certeza. Pero hay un presupuesto de divisas y lo que hemos hablado en esas reuniones es que debe haber una asignación prioritaria de esas divisas para alimentos, salud, bienes que sean específicamente de producción nacional o aquellos que implican exportación, que llamamos siempre no tradicionales, que generan divisas para el país. Eso es lo que nos han dicho, en eso hemos estado trabajando y entendemos que esta semana va a haber ya avances en relación a este punto. Incluso creo que hoy ahí se emite un decreto de emergencia económica, que entendí ayer que la vicepresidenta de la República se le había presentado al presidente de la República. En esos decretos anteriormente lo que ha habido son maneras para poder hacer más pronto esas medidas económicas que necesita el país. Nos han transmitido certeza y nos han dicho hay temas que están pasando a nivel mundial. Bueno, es innegable lo que está pasando a nivel mundial con todos los temas de aranceles y necesitamos tener tranquilidad y estrategias dentro de esta situación para que siempre prioricemos el abastecimiento, la alimentación y las medicinas de nuestra gente. Esto que usted señala va mucho, digamos, en relación con lo que había anunciado el presidente la semana pasada de una política de sustitución de importaciones, es decir, priorizar en qué sectores se van a colocar esas divisas. Entonces, digamos que los alimentos estarían resguardados de esta política de sustitución de importaciones. Sí, porque además de que eso lo anunció el presidente en ese Consejo Nacional de Economía Productiva y se repitió en algunas mesas de trabajo en las cuales estuvimos, recientemente la producción nacional ha venido aumentando. Recordemos que venimos de
de unos años que nosotros nos decimos años negros que no queremos que se repitan, donde el abastecimiento era cerca del 20-30% y donde había una producción nacional disminuida. En este momento un 90% de los productos que están en un anaquel venezolano son de producción nacional o tienen componentes foráneos, pero son convertidos nacionalmente. Creo que estamos avanzando hacia tener cada vez mayor producción nacional y tener esa parte de la alimentación, de los productos de salud y de limpieza y otros gustos en el hogar garantizados para todos los venezolanos en cualquier escenario. En este escenario que describes, que es nacional y además mundial, ¿cuáles eran las expectativas de crecimiento que se tenían para el año 2025 y cuáles son las expectativas ahora? Claro que nosotros siempre fuimos cautos, siempre hemos sido cautos con pronosticar crecimiento, que es lo que siempre decimos con crecimiento. Establezca crecimientos cuatrimestrales y los revisa. ¿Por qué? Porque esto cambia completamente. De hecho, cuando empezó el año, en diciembre del año pasado, nosotros estimamos que este año, si el PIB iba a crecer 3.5%, nosotros íbamos a crecer como sector 3%, y iba a haber cerca de 40 tiendas que iban a abrir, remodelar o cambiar su modelo de negocio. Esa fue nuestra primera estimación. ¿Y qué hemos dicho recientemente? Bueno, probablemente ese PIB va a seguir siendo positivo, pero más un número cercano al 2%. Si eso sucede, nuestro sector va a estar acompañado de un crecimiento también cercano a ese 2%. Independientemente de que las cifras que compartieron con nosotros en el Consejo Nacional de Economía Productiva es que el PIB venezolano había crecido 4.5%. Esa era la estimación para el primer cuatrimestre del año. Pero pensamos que es preferible ser razonablemente cautos, apostar a un crecimiento del PIB y un crecimiento del sector, pero un crecimiento que vamos a definir como conservador. Si cambian las condiciones y entonces el crecimiento es aún mayor para las condiciones del país, es una buena noticia y no lo contrario. Señalabas hace unos minutos que había algunos rubros estacionales, mencionaste huevos, pollo. ¿Qué significa esto? Porque como pudiera coincidir con toda esta situación, entonces la gente, digamos, pudiera sentir cierto nerviosismo. Claro, ¿cuál es nuestra responsabilidad en momentos como estos? Transmitir información fidedigna. Hablemos un poco de rubros estacionales. Cuando hay sequía, entonces, bueno, todo el tema de alimentación para pollos y además lo que genera los huevos que consume el venezolano, esa proteína pues se encarece y se dificulta. O sea, obviamente existe un incremento de precios de esos productos, pero si recordemos, hasta hace 2 meses el cartón de huevos de 30 unidades estaba en el precio más bajo de los últimos 36 meses que nosotros recordemos. Igual el pollo beneficiado de 1 kilo. Es decir, estacionales. Pasa lo mismo con la carne, porque entonces el ganado no consigue el pasto que necesita como lo conseguía cuando no había sequía, y bueno, esa alimentación es distinta y el peso del animal es diferente. Eso se traduce en un precio distinto, pero ya tenemos la experiencia que cuando la temporada cambia, el precio vuelve a cambiar nuevamente. Incluso recuerdo mucho que el año pasado pasó con el aguacate. En esta época, cercano a Semana Santa, había preocupación por el precio del aguacate y era simplemente un tema de sequía. Pero cuando llegó la época de lluvia, bueno, simplemente el precio bajó nuevamente a lo que era. Esto es muy bueno explicarlo porque hay gente bastante alarmada que vincula esto, digamos, a la brecha cambiaria o a la situación económica que realmente es estacional. Entonces, este incremento ligero que se ha registrado en algunos rubros como huevos, pollo, carne, responde a la estación. Sí, es estacional. Obviamente, cuando hay una brecha como ha habido recientemente, pues algunos actores deciden protegerse. Esa protección incluye un cambio en el precio que en nuestra experiencia es que al tener el consumidor opciones, tanto en productos como en lugares donde comprar, él compra donde él considera que es el mejor lugar desde el punto de vista de precio-valor. Además decimos desde el punto de vista jocoso que el venezolano es en ese punto de vista multifiel o en montacacho sin ningún remordimiento. Porque es que, bueno, ahora tengo la tienda A que tiene el producto A a un precio. Y al lado tengo la tienda B que tiene ese producto A a un precio distinto y probablemente con una atención distinta. Me cambio.
me cambio, y si me cambio y lo pruebo y me gusta, me quedo. Y los venezolanos ya no compran en el mismo sitio, van por distintos supermercados, tienen que haberlo registrado, Claro, ¿cierto? excelente, Buscando precios. excelente pregunta. Primero, el venezolano va a hacer compras 2 veces a la semana. Una primera compra un poco más grande y una segunda compra de reposición. Pero para esa primera compra visita 3 o 4 establecimientos. Para la segunda compra, que es la de reposición, no tanto porque, bueno, algo que no me alcanza lo voy a comprar lo más cerca posible de mi casa. Pero el venezolano ya identifica, por ejemplo, bueno, en qué lugar consigo los productos de limpieza mejor, los compro ahí. En qué lugar la proteína, lo compro ahí. En qué lugar los alimentos untables, lo compro ahí. ¿Cuál es el reto entonces de los supermercados? Lograr que ese venezolano, bueno, compre en un solo lugar, en un solo lugar, porque consiga todo en ese sitio. Pero ha sido muy interesante el cambio del consumidor venezolano en estos últimos tiempos. Cambió en pandemia. Recordemos que en pandemia hubo un momento en que 30% de las compras las hacíamos de manera digital. Hoy es 5%, eso va a seguir creciendo, pero ese cambio que tuvimos de ser más conscientes, más exigentes, de buscar información en las redes antes de comprar, eso va a seguir. El sector del retail ha sido, o el retail, es decir, las ventas al detalle de alimentos, productos de consumo masivo, ha sido uno de los de mayor crecimiento en Venezuela en los últimos años, y hemos conversado en otras oportunidades y siempre dices que hay espacio para crecer más. Sí. ¿Cuál es el estado de estos supermercados y autoservicios? Bueno, primero veamos de dónde venimos. El año pasado abrieron, remodelaron o cambiaron de modelo de negocio en Venezuela 61 tiendas. Para este año estimamos 40. Es decir, que todavía hay espacio, pero bueno, ya el vaso se fue llenando. ¿Dónde hay espacio? Hay espacio fuera de Caracas y en Caracas fuera de las zonas tradicionales donde han abierto supermercados. Es decir, oeste de Caracas, hacia todo el eje que llamamos nosotros la California, el Marqués, Petare, hay espacios para crecer. Pero fuera de Caracas están pasando fenómenos. Recientemente hicimos una visita a Valencia y en el sur de Valencia hay cadenas de supermercados que tienen 5 o 6 tiendas en 3 años, pero vas al norte de Valencia y consigues lo mismo, cadenas de supermercados que no había hace tiempo. ¿A dónde va a parar esto? Creemos que en un momento el vaso de agua se va a llenar. Sin embargo, hay modelos de negocio que hemos visto en otros países de la región, por ejemplo, tiendas de descuento o, por ejemplo, tiendas de ventas al mayor, donde todavía hay espacio en Venezuela para crecer. ¿Qué son las tiendas de descuento? Una tienda de descuento es una tienda, primero, de un diseño espartano. En realidad no es una tienda de descuento en precios, sino de una tienda de bajo costo operativo. Como tengo un bajo costo operativo, puedo ofrecer el mejor precio del mercado con 2 características importantes. Marcas propias, son 60 o 70% del surtido de esa tienda, y además se atiende con 5 o 6 personas para una tienda de 200 metros cuadrados. En Colombia el líder de mercado tiene 2.600 tiendas, pero ya es una tendencia en Ecuador, en Perú, en Paraguay. Nos queda escasos 1 minuto para finalizar la entrevista. Quería preguntarte, Radiografía del Retail, esto es un evento que ANSA repite regularmente, a veces 2 veces al año. Sí. ¿Viene en Radiografía del Retail este año? Este año tenemos una radiografía de retail a la venezolana el 3 y 4 de noviembre de 2025, pero 4 y 5 de noviembre aprovechamos para darte una primicia. Vamos a tener el primer Congreso Mundial de Retail en Venezuela, en el Hotel Pestana, con presentadores internacionales, quienes van a venir a aprender de nosotros, pero también a enseñarnos todo lo que hacen afuera, que tenemos que aplicar en nuestro bello país, en el sector supermercadismo venezolano. Como las tiendas de descuento. Como las tiendas de descuento o las tiendas de ventas al mayor. Gracias por habernos acompañado, Ítalo. Gracias por la invitación, y en ANSA estamos a la orden. Ítalo Atencio, presidente de ANSA, Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.